hoy venimos a conmemorar que tuviste hace 2000 años una victoria contundente sobre el Hades, sobre el infierno, sobre Satanás, sobre el pecado. Y por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque absorbida fue en victoria, Señor. Contundente y aplastante, Señor, fue esta victoria que al principio parecía una derrota. Y por eso nos congregamos alrededor de tu mesa, en tu casa, para celebrar dicho acontecimiento. Ese acontecimiento que sella nuestra salvación, ese acontecimiento que le da sentido a la fe que hoy día profesamos, ese acontecimiento que muchos a lo largo de estos 2000 años decidieron dar su vida por ese testimonio firme. Vieron que la muerte no era un problema ni era un miedo, sino una puerta para acercarnos a tu presencia. Y que era una honra enorme dar su vida por esa fe, por esa victoria que tuviste, Señor, en la cruz. Así que hoy día, Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a deleitarnos más en tu presencia, Señor, a disfrutar el manjar de tu palabra en este día, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén. El día del Señor no es una imposición religiosa, es simplemente la conmemoración de la resurrección gloriosa de Cristo. Por eso es el día del Señor. Y curiosamente, venimos a conmemorar el día del Señor, pero muchos cristianos hoy son adversarios del día del Señor. Hay cristianos adversarios que hoy se congregan también. Es lo más curioso del caso, y ya va a entender por qué este mensaje se titula Cristianos Adversarios. Así se titula. Parece como un choque de términos. Una contradicción. Parece una contradicción, porque se supone que ya por naturaleza el cristiano no es adversario de Cristo, lógicamente. Pero ya usted va a entender que sí puede haber cristianos adversarios. Vamos a Mateo 16, versículo 13. Voy a estar leyendo la NTV, una versión que quizás algunos acá pues no manejan, o primera vez que escuchan, otros ya, los que me conocen, los que ya o conocen la versión, saben. Pero no sé, para los nuevos no se asusten ni crean que es una Biblia diferente. No, es el mismo texto que usted va a encontrar allí, solo que en un lenguaje un poco más actualizado. El versículo 13 de Mateo 16 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En este punto, el ministerio de Jesús ya era ampliamente esparcido y conocido por toda la región. Jesús no podía pasar desapercibido por ningún lugar, le era muy difícil. Era tanto así que mi Señor fue experto encontrando lugares a donde descansar y sobre todo para irse solo a orar. Eso usted lo encuentra en Mateo, eso usted lo encuentra en Marcos, donde dice que él se retiraba a orar. Pero eran lugares específicos y puntuales. Pero era debido precisamente a la gran popularidad que ya el ministerio de Jesús tenía. Y se es necesario hacer esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esto parece como que innecesario en estos tiempos. Bueno, pastor, eso es una pregunta obvia: ¿quién es Cristo? Pero esta misma pregunta deberíamos hacerla nosotros siempre. Siempre nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús le está diciendo a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque el Hijo del Hombre era el término con el que Jesús normalmente se refería a sí mismo, como que se hablando en tercera persona. ¿Quién dice la gente? Bueno, contestaron algunos: es Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. En una encuesta, si hoy día se pudiese, esto es más o menos como una especie de las encuestas que se hace hoy día, sobre todo en el ámbito político. La gente le pregunta: si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato de estos usted votaría? Y le ponen los candidatos enfrente, ¿no? Y al final del día o al final de la semana sacan la encuesta a nivel público para que la opinión, la sociedad conozca cuál es la opinión de la preferencia política, ¿no? Sobre todo en ese aspecto que se da. Pues más o menos
Jesús hizo como esa pequeña encuesta acá y le dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinión tienen de mí? ¿Cuál es la imagen que tienen de mí? ¿Cuál es la percepción que tienen de mí? Y los apóstoles le contestaron: bueno, algunos dicen, en la encuesta realizada, dicen que eres Juan el Bautista. En este punto ya Juan el Bautista se había muerto. Otros dicen que eres Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Esa era la tendencia, esa era la opinión. Bueno, y entonces les pregunto a ustedes: ¿quién dice que soy yo? Fíjense que aquí en este punto, si bien es cierto que Jesús comienza preguntándole a los discípulos qué opina la gente de él, qué percepción tienen de él, era simplemente para llevarlos a este punto. Ok, la gente dice que soy fulano, que soy este, que soy lo otro, que soy para allá, que soy para acá. Lo mismo pasa hoy día. El mundo tiene un concepto de Jesús religioso, histórico, filosófico. Otros dicen que es una fantasía, otros dicen que es un mito, otros dicen que es una manipulación religiosa, que nunca existió esa figura, etc. Pero el punto aquí viene, a la pregunta: ¿quién soy yo para ti? Jesús entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Esta es una pregunta que como que a ese punto del ministerio de Jesús parece como que innecesaria. O sea, ya van más de 2 años, el ministerio de Jesús está más que establecido, y a estas alturas Jesús le viene a preguntar a los apóstoles: ok, la gente puede decir de mí lo que quiera, pero ¿y ustedes qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para ti? Buena pregunta. Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, y no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Número 1, cuando tú sabes quién es Cristo, eso irremediablemente va a cambiar hasta tu identidad y la percepción que tienes de ti mismo. Porque hasta este punto de la historia, Simón, que luego pasó a ser Pedro, nunca se imaginó que su vida iba a cambiar con esta revelación. Eso va a cambiar drásticamente tu existencia, tu ser. El saber quién es Cristo te cambia totalmente. Hasta te puede cambiar el nombre, literal, como le pasó a Pedro. Esto era simplemente un cambio de nombre. Esto era para nosotros demostrarnos que pasó de ser un árbol que mueve el viento, el junco, a ser una roca firme y estable. Eso es lo simbólico del cambio de nombre de Pedro. No es simplemente porque mi Señor tuvo un capricho de cambiarle el nombre para que sonara mejor, más bonito en la historia. No, eso es una forma de representar el cambio que hubo en el apóstol. Ya no eres alguien inestable, sino ahora eres alguien estable. Ya no eres alguien aguado, flojo, sino eres alguien sólido, pujante, firme. Y mira que tenía que tener firmeza el apóstol Pedro, por lo que ya leemos lo que vivieron ellos en el libro de Hechos. Definitivamente que el Simón, hasta este punto, no iba a poder soportar lo que soportó la roca de Hechos. Era necesario ese cambio en nuestra vida. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino del cielo. Y mire cómo lo dice esta versión, que es mucho más acertada, más correcta, y se evitan las malas interpretaciones y las falsas doctrinas, porque mire cómo lo dice: y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Eso es lo que significa. Pasa que la Reina Valera traduce las otras palabras atar y desatar, que ha dado pie a tantas malas interpretaciones y falsas doctrinas. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Esto es simplemente para darnos contexto, para poder llegar al punto donde yo quiero desarrollar este mensaje y entendamos por qué hay cristianos adversarios, y mantenernos lejos de esa actitud que a lo mejor hemos caído bastante en esa postura. Es entender que el apóstol Simón, que ahora es Pedro, recibió una iluminación, se le confió la identidad, el carácter de quién es su maestro. Pero eso no impidió que él fuese un cristiano adversario.
porque ahora en el versículo 21, ahí mismo Mateo 16, desde aquí en adelante que vamos a ir profundizando más. Simplemente leímos desde el versículo 13 para que pudiésemos tener el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Y el versículo 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Para Jesús siempre tuvo claro que sus asesinos, que esos instrumentos que lo iban a llevar a la muerte, que era parte de su propósito, no era el imperio romano. Aquí lo dice claramente. Aquí dice quiénes eran los que lo iban a llevar a la muerte: los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, es decir, las autoridades, las únicas autoridades del pueblo de Israel permitidas por el imperio romano. Lo digo porque tradicionalmente cuando uno habla de la muerte de Jesús siempre le achacan históricamente la muerte al imperio romano. No, los romanos mataron a Jesús. El mismo Jesús que está diciendo, ¿quiénes fueron los que lo mataron? No fueron los romanos. Sus propios líderes de la época fueron los que lo mataron, fueron los que lo llevaron a la muerte, fueron los que consensuaron su muerte, fueron los que apoyaron, impulsaron, empujaron y presionaron al imperio romano para que se diera lo que ellos querían: matar a Jesús. El mismo Jesús lo dice, que es lo más tremendo del caso. Pero quiero ir resaltando por parte aquí. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos: es solamente en la medida que tú vas conociendo a Cristo que tú puedes tener entendimiento más claro de la voluntad de Dios. En la medida que tienes más claridad, más iluminado el carácter y la naturaleza de Dios, se te va a simplificar, se te va a hacer sencillo conocer la voluntad de Dios. Esta es una de las problemáticas que tenemos hoy día en nuestra generación, que yo creo que le ha pasado no solamente a la nuestra, sino a todas. Porque en todas tenemos este tipo de cristianos, hemos tenido esta actitud dentro de la iglesia. Cristianos que les cuesta conocer cuál es la voluntad de Dios. Muchísimo. Pero hasta aquí vamos muy bien. Por eso les dije, es necesario, vamos a leer del versículo 13 para que podamos entender mucho mejor el contexto. Versículo 22. Entonces Pedro, fíjese, el mismo que vimos desde el versículo 13, que estuvo en ese momento cuando Jesús les pregunta: ajá, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ok, está bien, la gente puede decir lo que quiera de mí. Ajá, ¿y ahora quién soy yo por ustedes? Y Pedro lanza esa famosa frase que ya acabamos de leer, y Jesús da toda esta promesa y todo aquello. Ese mismo Pedro, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Significado de reprender: corregir e instruir. Esto me hace recordar la palabra del apóstol Pablo en el libro de Corintios, donde dice que ¿quién puede corregir al Señor? Isaías creo que también lo dice en un momento en uno de sus capítulos. Que si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros estamos para juzgar a los demás, no para que nos juzguen a nosotros. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, o sea, ¿quién va a instruir al maestro? Dice el apóstol Pablo. Y aquí dice que Pedro intentó corregir, imagínense, ni siquiera darle un consejo, que también sería un absurdo darle un consejo al maestro. Corregir. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pero ¿por qué Pedro? ¿De dónde Pedro tuvo esa extraña e incorrecta iniciativa de llamarlo aparte, o sea, tomarlo aparte de los apóstoles? Señor, ¿me puedes regalar 5 minutos por favor aquí rapidito que te quiero compartir algo? Y me imagino la cara de Pedro, ¿no? Es que aquí me la como. Dios nos libre, dijo Pedro, eso jamás te sucederá a ti. Versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Quiero comenzar sobre este punto comentando que aquí no hubo una posesión demoníaca, como algunos a veces buscan interpretar este versículo, porque Jesús le dice Satanás, ¿no? Lo digo en comparación con Judas, donde el Evangelio sí nos dice que y Satanás entró en él, ¿no? Después de la Santa Cena, y fue y entregó a Jesús. Es diferente. Aquí simplemente lo que mi Señor está haciéndole es una acotación, es una comparación. Así como cuando leemos en, creo que es
Ezequiel 14, donde habla de la descripción del rey, que lo comparan con Satanás. Sé que está en Ezequiel. Y siempre hablan de que esa es la descripción de Satanás. Están comparando al rey de ese momento con Satanás, pero están describiéndolo, están hablando del rey de ese momento, que tiene unas actitudes propias de Satanás, pero no es Satanás, es el rey. En este caso, está pasando exactamente lo mismo con Pedro. Jesús les está comparándolo, poniéndolo en la misma línea con Satanás. No le está diciendo que está poseído, ni mucho menos. ¿Y por qué le dice así? Aléjate de mí, Satanás. Yo quiero que usted sepa el significado de... No lo vamos a leer todo porque es prácticamente casi todo el capítulo. Pero para que usted después lo lea en casa, usted se va a dar cuenta que Dios le manda una palabra a este rey. Dios le manda esta palabra a este rey a través del profeta y le dice en pocas palabras: mira, tú eres tan orgulloso y tan prepotente que te me pareces a un ángel que estaba en el cielo. Imagínese cómo la comparación. Y la palabra Satanás, usted piensa, bueno, pastor, Satanás es fácil, Satanás significa diablo. No exactamente, es un nombre, es un derivado, es un sinónimo. Pero la palabra Satanás viene del hebreo y significa adversario. Eso es lo que significa Satanás. Oponente. Ahora usted entiende por qué aquí Jesús no le dice diablo a Pedro, no le dice príncipe de este mundo, no le dice el rey de las tinieblas, no, le pone Satanás. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice: representas una trampa peligrosa para mí. Wow, pero ¿por qué mi Señor le dice esas palabras tan fuertes a Pedro? Tan directas, tan crudas. ¿Por qué? Bueno, él mismo se lo dice. Luego dice, él continúa diciendo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros abordamos o queremos abordar las cosas solamente desde nuestro egoísmo, desde nuestros intereses personales, estamos haciéndolo desde un punto de vista que se va a poner al de Dios. Y muchas veces nosotros hemos caído en esa posición. Entonces estamos adversando la voluntad de Dios. Y eso es lo irónico del caso. Cristianos que quieren conocer la voluntad de Dios, que piden en las reuniones de oración por WhatsApp: pastor, ore por mí porque yo quiero conocer la voluntad de Dios en esto, tengo que tomar una decisión, no sé qué hacer. Y quizás sin darse cuenta, ellos mismos se están oponiendo a que esa respuesta llegue. Porque están abordando todo desde el punto de vista egoísta, desde el punto de vista humano, desde esos principios. Y es algo que nos puede ocurrir con mucha frecuencia. Por eso Jesús le dice a Satanás: o sea, tú te me estás oponiendo. Porque el sufrimiento, si bien es cierto que en lo humano ninguno queremos sufrir, todos buscamos eludir o evadir el sufrimiento, pero Pedro no se estaba dando cuenta que ese sufrimiento era muy necesario para la voluntad y el propósito de Dios en la vida de Jesús. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Lamentándolo mucho, parte de la generación en la que estamos se está levantando con un mensaje que busca precisamente usar la fe para evadir o evitar el sufrimiento. Pero muchas veces el sufrimiento forma parte de la formación de los hijos de Dios. El mismo Pedro, en sus epístolas más adelante, dice que es un honor, que es una dicha tener que sufrir vituperio por la causa del Evangelio. Siempre y cuando no sea porque nos hallen como corruptos, ladrones, o sea, que sufras por una causa justa y no porque realmente la justicia te agarra y te hace sufrir por un crimen que cometiste, en pocas palabras. Entonces, esto es tan común, tan recurrente caer sin darnos cuenta, cuando muchas veces el Satanás de nuestra propia respuesta somos nosotros mismos. Y no porque seas un diablo, sino porque sin darnos cuenta tenemos posturas y tenemos condiciones y tenemos actitudes que obstaculizan que nosotros podamos ver el plan de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro: Satanás, te me estás oponiendo, porque no logras ver más allá y me estás llevando entonces a evitar el sufrimiento, porque se lo dice más arriba: Señor, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás.
Es decir, tenemos que tener la condición, la determinación para alejarnos de esas actitudes de nosotros mismos. Por eso que el principal enemigo que tiene el cristiano no es el diablo, somos nosotros mismos. Con el que tenemos que hacer guerra espiritual todos los días es contra nosotros mismos, no contra Satanás solamente. ¿Cuántas veces oramos por algo y sin darnos cuenta, como decimos en Venezuela, lo que hace con la mano lo destruye con los pies? Oras por un lado para algo y por no discernir correctamente, por no mirar más allá, por no darnos cuenta, por nuestro egoísmo que se camufla y se disfraza de evangelio también, de evangélico, nos está haciendo la contra, nos obstaculiza para ver lo que necesitamos ver. Por eso somos muchas veces cristianos adversarios, nos adversamos a nosotros mismos. Parece irónico, parece absurdo, parece de comiquita, pero eso es exactamente lo que le estaba pasando acá al Señor. Y con estas palabras se lo deja ver a Pedro. Y esto es una trampa peligrosa para nosotros, porque aquí se lo dice esta versión: representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tú y yo siempre tenemos que tener claridad en esto. Y es que el hecho de que tengas una iluminación de quién es Cristo no quiere decir que eso te va a garantizar siempre tener una visión espiritual del plan de Dios. Porque aquí estamos hablando, por eso le dije que era necesario ver el contexto, porque estamos hablando de aquel que se le iluminó quién es Cristo. ¿Quién tuvo la opinión más acertada y más correcta de quién es Jesús? Esa misma persona no tuvo una percepción más clara de esa verdad que dijo. Es decir, tú en tu cabeza puedes tener el versículo, puedes tener algo, un concepto teológico, bíblico, en lo que tú quieras. Pero hasta que esa verdad no traspasa tu carácter, no traspasa tu alma, tú no vas a tener no vas a pasar de esta actitud. Pedro tuvo una verdad, fue wow, tremendo lo que ocurrió allí. Habló por todos y la pegó, como quien dice, porque no se lo reveló, como dice Reina Valera, ni carne ni sangre, sino lo recibió del cielo. Pero de ahí a que esa verdad se materializase para que entendiese la voluntad de ese Mesías, que ya dijo que era Cristo, como dice el refrán venezolano, del dicho al hecho mucho trecho. Pedro ya sabía quién era Jesús, era el Mesías. Sí, está bien, te felicito, Pedro, ¡guau, tremendo! Pero ahora tú no conoces cuál es el carácter y cuál es el propósito de ese Mesías que tú dices que yo soy. Y eso es exactamente lo que pasa hoy día con el creyente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahora aquí viene la otra parte de la respuesta de Jesús. Jesús ya deja de hablarle a Pedro y le habla ahora a todos los apóstoles. Reprendió a Pedro en privado, lo corrigió en privado con estas palabras, pero continuó hablando, no está cambiando el tema. ¿Cómo hago yo para mantenerme lejos de esta trampa peligrosa? ¿Cómo hago yo para evitar ser un propio obstáculo a la voluntad de Dios en mi vida? La respuesta te la da el mismo maestro. Tienes que crucificarte. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que negarte. Uy, pastor, yo pensé que me lo iba a poner más fácil. Bueno, yo nunca he dicho que el evangelio sea fácil. El evangelio no es nada fácil. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Esto es lo que el Señor dejó establecido hace más de 2000 años, y esto se va a mantener así hasta que vuelva a venir. La manera en la que yo puedo mantenerme lejos de esta condición, de no ser adversario de mí mismo, de no ser adversario de la voluntad que yo mismo digo que quiero conocer, es negándome a mí mismo. Pedro en este punto todavía estaba muy lleno de ego, todavía estaba ahí la carne viva, como quien dice. Por eso dice el versículo 24, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de pensar, nuestro propio criterio. Pastor, ¿eso quiere decir que tengo que anular mi voluntad y convertirme en un robot? No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que el criterio divino que tenemos en las Escrituras debe de mermar, debe de influenciar, debe de alimentar completamente todo tu ser. Eso va a afectar tu forma de pensar, eso va a afectar tu forma de reaccionar, eso va a pensar tu forma de todo. Y como consecuencia,
Tu día a día va a ir cambiando, tu forma de trabajar, tu forma de abordar el trabajo, tu forma de relacionarte con los que viven contigo, tu forma de tu entorno cambia. Cambia. Y de eso se trata. De eso se trata. No vas a dejar de ser tú. Dios te creó y tú eres único en el mundo. Tú vas a seguir siendo tú, yo voy a seguir siendo yo. Pero vamos a ir reflejando a Cristo y vamos a ir conociendo su voluntad para irla haciendo. De eso se trata. Tomar su cruz y seguirme. Y continúa el versículo 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Estas palabras de Jesús, por mi causa, siempre lo enfocan desde el punto de vista mártir. Bueno, hermano, tenemos que estar preparados porque si nos toca entregar la vida por causa de Cristo, hay que darla. No es mentira. Está bien. Es cierto. Pero ¿cuál es la causa de Cristo? Usted puede encontrar a lo largo de todos los 4 evangelios una frase recurrente en la boca de Jesús que la dijo de diferentes formas en diferentes momentos. Mi Padre trabaja y yo trabajo. He venido para hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Señor, Padre, glorifícame a mí como estamos contigo en la gloria. Ustedes, los fariseos, solo buscan la gloria de los hombres. Yo busco la gloria del Padre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Esa es su causa. Su causa era agradar a Dios haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Pero si entregas tu vida por mi causa, que es la causa de mi Padre, vas a ganar tu vida. Ese es el detalle. Nos cuesta conocer la voluntad de Dios y luego nos cuesta ejecutar la voluntad de Dios porque la cruz no es firme, no es fuerte en nosotros. El ego todavía manda. El poder detrás del poder, el ego. Esa es la verdad de nosotros. Por eso esto es muy significativo todo este contexto, todo este pasaje de lo que Jesús viene hablando acá. Lo que pasa es que siempre abordan estos pasajes como disasociados de lo que Jesús está hablando arriba. No, Jesús está en una sola conversación. Allí mismo, le reprendió a Pedro, se volteó y ahora le está hablando a los otros 11. ¿Cuál es la causa? El cristiano vive por una causa. Es increíble ver cómo hoy día los terroristas se mantienen firmes en una causa. Como estos islamitas y por allá y se sacan un chaleco y se explotan. Increíble. Dice, wow, qué determinación tiene esta gente. Qué fieles con la causa que ellos creen y dicen que ellos juran y perjuran que es la verdad, pues. Hay que matar a los infieles porque Alá lo exige. Y de verdad, se entregan ellos, entregan sus bienes, entregan hasta los hijos para eso. Permiten que sus hijos sean entrenados en actos terroristas para morir por una causa. Increíble. ¿Y los cristianos? ¿Y los cristianos? Tenemos una verdadera causa y una causa mayor. Cristo nos dio la posibilidad de conocer. Número 1, de relacionarnos con el Padre. Número 2, de vivir para su gloria. Esa es la causa de Cristo. Esa es nuestra causa. El problema es que queremos esa causa sin sufrimiento. Esto me hace recordar el pasaje de Pablo, creo que se estaba despidiendo de la iglesia, eso está en Hechos, donde dice: el Espíritu me ha revelado que a donde voy me esperan cárceles y prisiones. Por favor, no me sigan suplicando porque me van a seguir llorar aquí y aquí no vamos a pasar llorando todo hasta que me vaya en el barco y yo igualito me voy a ir. Y así fue. Pablo se fue. ¿Cómo tú te explicas que un hombre que también se le muestra, se le dice que para donde lo va a llevar a predicar el evangelio no le esperan hoteles, no le esperan bendiciones económicas, no, lo que le espera son cárceles y sufrimientos? Hechos 20:23. Hechos 20:23. No lo tenía aquí en mis notas, pero el Espíritu Santo me lo trae, yo lo voy a leer acá. Hechos 20, búsquelo usted ahí, o cuando usted ve este video en diferido, acompáñeme a ver ese pasaje. Hechos 20:23. Vamos a buscar acá rápidamente. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Fíjense lo que dice Pablo. Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén.
No sé lo que me espera allí. Versículo 23. Solo que el Espíritu Santo me dice, en ciudad tras ciudad, que me esperan cárceles y sufrimiento. Versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en Gálatas 2:22 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, Pablo tenía el ego crucificado. Por eso Pablo aquí dice, mi vida no vale nada, a menos que lo use por la causa de Cristo. Si no, no tiene sentido vivir. Ya usted ve, ¿cómo es posible que un hombre diga, es que estoy obligado por el Espíritu? Y hoy día los cristianos dicen, no, eso era cuando yo era menor de edad que mis padres me gobernaban, y ahora me mando solo, porque ya no soy mayor de edad y soy independiente. Y Pablo dice aquí, es que estoy obligado por el Espíritu. ¿Cuál era la que tenía? Con la edad que tenía, que no era un chibolito, como dicen acá en el Perú. Era un hombre ya bastante mayor. Un hombre ya que tenía conocimiento muy sólido. Y Pablo dice aquí, estoy obligado por el Espíritu. O sea, no es que me está obligando el Imperio Romano, siendo él ciudadano romano. Ojo, él era ciudadano romano. Por eso una vez apeló a Roma, para librarse un poco y predicar un poco más el Evangelio por otros lugares. Y dice, no sé lo que me va a esperar cuando llegue a Jerusalén. Lo único que sé es que cuando de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me garantiza, se lo voy a decir en estos términos, me garantiza que me espera cárcel y sufrimiento. Pero yo igualito voy a ir. Tremendo estas palabras. Volvamos a Mateo. Entonces, el mismo Pablo no era obstáculo para el apóstol Pablo. Y aquí, ¿qué quiero decir yo con esto? Que si usted tiene un llamamiento, si usted a Dios le ha asignado una tarea, si usted a Dios le ha asignado un trabajo, un propósito, tú debes tener un oficio para eso. No sé cuál sea tu propósito, cuál sea tu llamamiento, cuál sea eso. Pero si tú no quieres ser adversario de ti mismo, no quieres ser adversario de la voluntad de Dios, no seas un cristiano satanás, no seas un cristiano adversario, porque eso es lo que significa. Entienda bien ya después que con este punto en el que nadie me vaya a malinterpretar. Y decir ahora no, que el pastor dijo ahora que todos los cristianos que no conocen la voluntad de Dios están endemoniados. No, yo no he dicho eso en ningún momento. Y si no entendió, bueno, lo invito a que vuelva a ver el mensaje otra vez en el video para que entienda entonces lo que se quiere enseñar. Tienes que crucificarte. El crucificarnos es negarse a sí mismo. El ego tiene que estar bajito. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Otras traducciones dicen su propia manera de pensar, que es exactamente lo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Él creyó que ese sufrimiento Jesús se lo podía evitar y continuar haciendo la voluntad de Dios. Porque le voy a decir algo. Los judíos de la época, incluyendo buena parte de los apóstoles, creían que parte del propósito del Mesías prometido por Dios era una figura militar política, que iba a venir a liberar al pueblo de Israel del yugo de su opresor. En este caso, ellos creían que el Mesías se iba a levantar en armas e iba a derrocar el poder del Imperio Romano. Eso era lo que ellos creían. Por eso que la facción de los celotes, de ahí si le suena el apóstol Simón el Celote, viene de esa facción radical nacionalista que creía que el Mesías era el líder militar y político que los iba a comandar a ellos, y ellos iban a luchar de parte del reinado del Mesías para derrocar al Imperio Romano. Por eso también que usted lee en Hechos 1, ya cuando dice que es la última vez que los apóstoles vieron a Jesús que se desapareció entre las nubes, antes de ese momento dice, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Le hace una pregunta política, geopolítica, y Jesús le dice, ya va, pero o sea, eso no es para este tiempo, eso no es para ahorita. O sea, eso a ustedes no les toca saberlo todavía. Ustedes enfóquense en lo que les estoy mandando a hacer, que es, quédense acá y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Pero vino Hechos 2, ya usted sabe todo lo demás. Y Pedro creía entonces que si le evitaba el sufrimiento a Jesús, Jesús se iba a poder levantar en su momento como ese líder militar y político que ellos estaban esperando. Fíjese que entonces, que hasta que nosotros no tenemos realmente
certeza, convicción, conocimiento pleno del carácter y de la naturaleza de Dios, vamos a tener imágenes distorsionadas de ese Dios que nosotros tenemos. Imagínense entonces hoy día con una iglesia tan grande a nivel mundial, ¿cuántas distorsiones de la imagen de Dios habrá? ¿Cuántas habrá? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Para dónde te voy a seguir, Señor? ¿Para dónde te voy a seguir? Seguirlo. Eso es otra cosa, nos cuesta ver a Jesús moverse para nosotros dirigirnos, para nosotros seguirle, cuando el ego está grande. Nos cuesta. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Es decir, si tú quieres realmente asegurar tu vida, no hay mejor seguro de vida que hacer la voluntad del Padre. Es decir, hacer la causa de Cristo, seguir la causa de Cristo. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Fíjense qué interesante que Jesús pone en un mismo plano el hecho de no crucificar el ego, sino dejarlo vivo con ganarse el mundo. Y es verdad, la gente anda detrás de sus sueños. Muchas veces a los cristianos nos va a tocar crucificar los sueños, porque eso que nuestro ego desea o quiere o anhela no está dentro de la voluntad de Dios, no está dentro de los planes del Señor, y nos toca crucificarlos también. Y algunos padres cristianos le quieren endosar sus sueños frustrados a los hijos, a ver si en ellos sí se cumplen. Es el mismo principio. Tú tienes que enseñar a tus hijos el Evangelio, que nazcan de nuevo, y enseñarles a crucificar el ego para que también aprendan a conocer a su Salvador, para que conozcan la causa de su Salvador. Y Dios sabrá si va a hacer con ellos algo diferente a lo que hizo contigo o no. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Versículo 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Qué manera Jesús de responder y de terminar una conversación que inició con Pedro, dando una de las enseñanzas más céntricas y más esenciales del Evangelio que nos dejó? Resumiendo del versículo 13, tienes que conocer quién es el único Dios verdadero. Tienes que tener una imagen clara de ese Dios que ya empiezas a conocer intelectualmente, si lo quieres ver desde ese punto de vista, para que eso te lleve a mirar la cruz, a mirar el sacrificio, a crucificar el ego, para que se te haga fácil discernir y entender la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia, y te puedas así encauzar, para la redundancia, en la causa de Cristo. Es tan sencillo lo que Jesús está diciendo aquí. A veces los cristianos lo complican tanto. Lo que pasa es que nos cuesta crucificar el ego. Esa es la verdad. Yo siempre he dicho que la Biblia no es difícil de entender. La Biblia es difícil de aceptar, que es otra cosa. Es fácil entender lo que Jesús está diciendo aquí, pero ¿cómo nos cuesta aceptarlo? ¿Cómo nos cuesta practicar lo que acabamos de leer aquí? Nos cuesta muchísimo, seamos honestos. No es difícil entenderlo, indistintamente de la traducción que usted quiera leer, todas te van a llevar al mismo punto. Pero ¿cómo nos cuesta crucificar el ego? ¿Saben por qué? Porque la cruz es lenta. Y la crucifixión, o el negarnos a nosotros, como dicen otras versiones, no es solamente una vez al año. Ojalá fuera así, fuera mucho más sencillo. Es toda la vida. Cada día. Toda la vida. Y eso es una muerte lenta, pero es muy necesaria. Si usted y yo, que muchos de los cristianos tienen al apóstol Pablo como su ejemplo a seguir, porque lo admiran, lo respetan muchísimo por todo lo que hizo a favor de la causa de Cristo una vez que se convierte, y es de verdad que su vida
le han sacado hasta películas a la vida del apóstol Pablo, de verdad es inspirador. Pero cuando vemos que Pablo simplemente lo que hizo fue poner en práctica lo que ya Jesús enseñó, ahí ya más de uno empieza como que, bueno, Señor, ayúdame, porque tú sabes que ese era Pablo, porque tú le diste algo especial a Pablo. Empiezan a las justificaciones del mismo ego que se vuelve evangélico, para no querer tomar la determinación que tuvo el apóstol Pablo para decir en Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces hemos citado ese versículo? Pero honestamente, seamos sinceros, ¿estamos nosotros crucificando el ego de esa manera como él lo plantea allí? Porque a mí no me cabe la menor duda que el apóstol Pablo no era doble moral, no era un hipócrita para decir una cosa y vivir otra. Para mí ese versículo en particular, que es tan inspirador, que es tan motivador para nosotros los cristianos, pienso yo que es un reto, porque nos pone una vara muy alta y muy transparente, porque nos juzga. Cuando lo decimos de una forma muy ligera, no podemos sentir nuestra conciencia: no seas hipócrita, te estás crucificando, o no lo estás haciendo como deberías, es la otra. Un versículo muy lindo, inspirador, wow, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, wow, hermosa palabra. Pero realmente estamos nosotros tomando esa cruz para ser seguidor de Cristo. Es que es solamente a través de tomar la cruz que nos podemos poner los lentes, así como los que yo tengo puestos, para mirar claramente por dónde va el maestro. Cuando tú no te crucificas y te quitas los lentes, yo por lo menos ya hasta cierta distancia yo no logro ver bien con claridad, me cuesta ver con claridad. Entonces si estoy siguiendo a alguien delante, no voy a poder seguirlo bien hasta cierto punto. En algún momento lo voy a perder de vista, porque quizás no voy a ir a la misma velocidad, ya no voy a poder seguirle bajo la misma marcha. Pero si yo tengo los lentes puestos, es diferente. Yo puedo ver con total claridad y precisión para dónde agarró y para dónde no, si tengo que bajar la velocidad o la tengo que subir para poder mantenerme detrás. Eso exactamente lo hace solamente la cruz, el sacrificio y la negación. Te permite mantener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice Hebreo, para ver por dónde se está metiendo y para dónde te está llevando el Espíritu de Dios, para dónde te está llevando el Maestro. Yo tenía que tomar una decisión desde hace meses, pero no tenía claridad. Luego de un tiempo empecé a tener una percepción más clara hacia dónde tenía que dirigirme. Y Dios, después de una semana, me confirmó que la percepción que estaba teniendo no estaba errada. Yo dije: entonces voy bien. Póngase sobre sus pies, pero es entender que muchas veces somos cristianos adversarios y no nos damos cuenta. Es que me trato de imaginar a Pedro diciéndole al maestro: Dios nos libre, Señor. Dijo: eso jamás te sucederá a ti. Con una cara como de drama, de angustia, de preocupación del apóstol Pedro. No, Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo es eso? Que nada de eso te libre. Que el Señor te libre de esas cosas. Y es que yo me puedo asegurar que el apóstol Pedro jamás se imaginó la respuesta de mi Señor Jesús. Apártate de mí, Satanás. Bueno, esta versión dice: aléjate. Representas una trampa peligrosa para mí. Somos una trampa peligrosa para nosotros mismos cuando no nos crucificamos, cuando el ego no está siendo crucificado. Somos una trampa peligrosa. Tenemos que alejarnos de esa trampa. Y el mismo Jesús lo dijo: ¿cómo? Y esto es como lo dice acá, por eso que me gusta cuando él dice, Jesús en el versículo 24: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, porque aquí todos somos seguidores de Cristo, pero ¿cómo yo puedo ver, cómo yo puedo discernir al Maestro por dónde me está llevando, o por dónde me quiere llevar, si yo ya no lo estoy siguiendo, se me perdió el rastro, no sé para dónde tomó? Y esto aquí se me pone te voy a poner como ejemplo, porque estoy seguro que más de uno aquí le ha pasado cuando en cualquier X película siempre ocurre la típica persecución y la persona que están persiguiendo pasa por una calle y hay muchísima gente, y en un pequeño despistar, o porque le pasó la típica carro por delante, vehículo, o porque alguien ya cuando vino a ver, ya se le desapareció, no encuentra para dónde ir, y ahí termina la persecución. La típica escena de película, que es muy común verla hoy día en las películas, ¿no?
típica persecución en la que la persona se le mete en una multitud de gente y muchas veces se le pierde, no lo encuentra. Típico. Lo mismo nos ocurre a nosotros, y las personas en este caso están representadas por lo que nuestro corazón quiere, por los planes, por los obstáculos que tenemos a nuestro entorno, las dificultades legales, las carencias económicas, etc. En medio de todas esas cosas, por ahí va el maestro, y en una de esas se nos puede despistar. Uy, no vi para dónde tengo que agarrar, no vi para dónde tengo que seguir, qué tengo que hacer con mi vida, no vi, no me di cuenta. Pero si te pones los lentes vas a poder prestar atención y no se te va a despistar. Vas a poder pasar entre cada uno de esos obstáculos sin problema. Amén. Así que no seamos más cristianos adversarios, cuidémonos de esta trampa peligrosa, como lo dice esta versión, de estar desde el punto de vista humano solamente. Esto se me asemeja mucho también, tiene mucha armonía con las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, donde dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Creo que está en Colosenses 2 o 3, lo voy a leer. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras más te niegues a ti mismo, más puesto los ojos en Jesús la vas a tener y más fácil vas a poder discernir las cosas del cielo, porque tu mente va a estar ocupada más en las cosas del cielo que en las de la tierra. Tremendo lo que Pablo está diciendo acá en estos 3 versículos. ¿Por qué? Porque hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Ponemos entonces la mirada en Cristo. Podemos pensar de esa forma entonces en las cosas del cielo, porque hemos muerto a esta vida. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas a cómo no ser adversarios de nosotros mismos, Señor, en el conocimiento de tu causa. Que quizás no nos hemos dado cuenta y hemos estado orando por peticiones legítimas, pero hemos tenido actitudes que se oponen. Hemos tenido una actitud que se opone siquiera a saber cuál es esa respuesta. Y ha sido un obstáculo siquiera hasta para nosotros mismos, Señor. Y sin darnos cuenta hemos sido unos adversarios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos edificas, tú nos haces ver lo mucho que necesitamos conocerte cada día más, Señor, en este tiempo, para los tiempos que vienen, Señor Jesús, y para esperarte con ansias, con esperanza, con gloria, con majestad, con santidad, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, que era la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Amén.